Hola Julia, mirando con indiferencia a los invitados, pasó el dedo por debajo del largo tallo del vaso. El champán fue servido hace mucho tiempo, pero Julia solo tomó un sorbo. No tenía ganas de beber, divertirme y sonreír. No, ella no estaba de luto por el evento de hoy y no estaba enojada ni molesta, simplemente no estaba de humor. En su estado de ánimo, simplemente creía que su padre estaba cometiendo un gran error. Desafortunadamente, Julia no pudo cambiar nada ni influir de alguna manera en la situación. Julia suspiró y miró a los recién casados si alguna vez le hubieran dicho que su padre de años volvería a casarse. A ella no le sorprendió esto. ¿Por qué no? Su padre parece más joven que su edad y tenía energía más que suficiente, no había nada inusual en que las mujeres rondaran a su alrededor, tratando de llamar la atención, él también es rico. No, ese no era el punto. Si alguien le dijera a Julia que se casaría con una joven, ella nunca lo creería y se reiría en la cara de quien lo dijera, pero lamentablemente la vida a veces presenta sorpresas que dejan a los jóvenes sin palabras. Chica sí, no solo joven, sino más joven que Julia. Esto resultó ser una gran y desagradable sorpresa para ella. Julia miró atentamente a la nueva esposa de su padre. Poliña tenía solo años. Sí, ella tiene la mitad de la edad de su padre, y eso se nota mucho, incluso considerando que su padre parece estar bien, son muy extraños, se veían juntos, pero al parecer solo Julia se dio cuenta de eso. Poliña se rió a carcajadas, abrió mucho la boca y mostró sus dientes blancos como la nieve. Por supuesto, su padre trató de asegurarse de que su futura esposa estuviera completamente equipada para el matrimonio, senos de silicona, dientes nuevos y blancos como la nieve. Extensiones de cabello y trabajo como cosmetóloga en un año, Poliña se ha transformado significativamente. Julia no pudo evitar estar de acuerdo en que esta niña era hermosa y antes de sus cambios, Julia pensaba que se veía aún mejor en aquel entonces y ahora era una muñeca hermosa. Sí, la muñeca no es nada natural, pero Julia no pudo evitar admitir que atrajo las miradas de todos en esta sala. Donde quiera que apareciera, Poliña volvía a reír, echando la cabeza hacia atrás, y luego tomaba al padre de Julia del brazo y se presionaba con cuidado contra su hombro para no arruinar su peinado. Ella estaba orgullosa de sí misma. Hoy fue el día de su triunfo, se convirtió en la esposa de un hombre rico y respetado y él la adoraba y estaba dispuesto a cumplir cualquier capricho, se comporta como un niño. Leonid Vasilievich miraba a su esposa con adoración, allí era una sensación de que no notaba nada ni a nadie a su alrededor, como si todo su mundo estuviera en esa chica a su lado, tomaba su mano como si fuera algo frágil y precioso. O simplemente quería convencerse una vez más de que esta increíble chica ahora le pertenece solo a él o quería. Para demostrarles a todos, miren lo masculino que soy, qué tipo tan brillante soy, logré domesticar a este joven gatito. Julia sonrió, no sabe qué ni a quién quería demostrar, pero la propia Julia vio algo más. Vio cierto miedo en los ojos de su padre. Julia sospechaba a que le tenía miedo, aunque no podía decirlo con seguridad, le parecía que le tenía miedo a la soledad. Su madre murió hace mucho tiempo, su padre crió él mismo a Julia, tenía mujeres y muchas, pero no trajo a nadie a casa, no. Vivía con nadie, no se casó con nadie, pero cuando Julia creció, empezó a tenerle miedo a Julia, él lo sabía. Tenía miedo de estar solo, tenía miedo de que se hubiera perdido el tiempo y de que nunca más volviera a ser feliz, de que ya no le gustara nada y muriera de melancolía, y ahora su padre era feliz. Encontró a quien podía, disparó una flecha en su corazón y ahora estaba listo para ponerla a sus pies. Esta chica tiene el mundo entero e incluso su corazón, pero a Julia le preocupaba que Poliña no fuera tan simple como parece y que su interés por Leonid Vasilievich fuera egoísta. Claro, Julia podía estar equivocada y de todo corazón esperaba que así fuera, pero algo le decía que ella en cierto modo tenía razón y se inquietó cuando su padre le dijo a Julia que se iba a casar. Julia quedó encantada en el primer segundo, pero cuando supo que su elegido era tan joven se asustó. Esperaba que cuando conociera a su futura esposa se calmara, pero esto no sucedió cuando vio a Poliña por primera vez. Inmediatamente le disgustó y no le gustó el hecho de que Poliña la mirara como una rival. Aunque no eran rivales y no podía ser, pero Poliña probablemente pensó lo contrario, había tensión y desprecio en sus ojos.
Sospecha cautelosa y aunque Yulia esperaba que pudieran mejorar su relación, esto no sucedió en público y con Leonid y Vasilievich todo estaba bien, pero en privado ni siquiera podían hablar. Yulia suspiró, bueno, no tiene sentido pensar en todo esto. Su padre se casó, Poliña ahora se unió legalmente a la familia, nada puede cambiar. Julio esperaba que su padre fuera feliz. Realmente esperaba que nunca se arrepintiera de este paso en su vida, que te sientas y te aburres, o vuelves a pensar en algo en lo que no deberías pensar más. Yulia se estremeció cuando escuchó una voz cerca de ella, fue su amiga Larisa Ayu quien descubrió todas las preocupaciones de Yulia. La niña compartió sus experiencias con su Poliña y a Larisa no le gustó, pero su amiga le dijo a Yulia que no se involucrara en ella. Relación padre, de lo contrario ella seguiría teniendo la culpa y seguiría siendo Laura. No, no lo creo, respondió Yulia tomando finalmente un sorbo de champagne. La bebida ya estaba caliente y Yulia se estremeció de disgusto. La miré con atención y sonrió. Oh Yulenka, ¿a quién intentas engañar? Sé que estás loca. Siento que estás insatisfecha, bueno, o preocupada o tal vez dejarlo todo junto. Ya está, ella es una prostituta ahora, la esposa de tu padre, déjala divertirse, él se lo merece y que si es joven, deja que el tío Lenya lo disfrute al máximo todos los placeres que la vida le ha dado. Larisa, ¿cómo te gusta? No me da vergüenza, no quiero hablar de eso, lo que más falta es hablar de los amores de mi padre, es dolorosamente necesario. Larisa se encogió de hombros, ya lo pensarás. ¿Qué nos pasa? Todos somos adultos y si piensas que si tu padre tiene años entonces ya es viejo, entonces te equivocas. A esta edad, todo recién comienza, créeme, tenía un amigo, él tenía años, y luego de alguna manera terminamos en la cama con él un par de veces, y no vas a creer lo que hace. Yo te lo advierto para el final. Dejemos este tema, de lo contrario no te hablaré estrictamente, respondió Yulia, apenas puedo contenerme para bajar el tono. Está bien, ya no me aburriré más contigo. Baila, veo a un chico guapo allí. No creo que esté ocupado. Es hora de que vaya a cazar. Larisa se fue. Y Yulia volvió a ser. Mirando a los invitados, ¿estás aburrido? ¿Por qué no te gustan las vacaciones? Yulia se volvió y miró a su padre. Leonid Vasilievich miró a su hija con una sonrisa. Yulia también sonrió y negó con la cabeza. No, todo está bien y no me lo pierdo, me gusta todo, ¿cómo no? Pasasteis unas estupendas vacaciones y todos se lo están pasando genial y yo me estoy divirtiendo y estoy un poco cansado de la música a todo volumen. ¿Quieres bailar conmigo? El padre de Julia preguntó, probablemente le gustaría aceptar el baile, pero antes de que tuviera tiempo de hacerlo, Poliña saltó hacia ellos, inmediatamente agarró a Leonid Vasilievich del brazo y se apretó a él, como demostrando que él solo está a su disposición y nadie puede arrebatárselo. Hola, ¿de qué estás hablando aquí? ¿Estás guardando secretos? Yo también quiero participar. Vamos, ¿quién no te agradó? La voz de Poliña era tan larga y aceitosa que Yulia se encogió levemente de hombros, irritada. Leonid Vasilievich miró a su esposa y sonrió. Amor mío, no estamos hablando de la alegría de nadie, mi amado acaba de invitar a su hija a bailar. Poliña levantó una de sus manos. La profesional miró rápidamente a Yulia y luego miró a su marido, arruinando su rostro lastimero. Pasando su dedo por sus labios, dijo, ay, qué pena, pero solo quería decirte que tengo muchas ganas de bailar. Tal vez puedas bailar con Yulia más tarde. Suena mi canción favorita y quiero bailar ahora. Por favor, Yulia, no te importa si tu madrastra baila con tu legítimo marido, tengo derecho a ello. Sobre todo hoy. Yulia se estremeció porque Poliña se llamó madrastra. No, ¿por qué hace esto? Es curioso qué clase de madrastra es si es 2 años menor que Yulia, pero Yulia se detuvo y sonrió. Por supuesto, por supuesto. Baila, sobre todo ahora que no quiero bailar, así que bailemos. Papá Leonid Vasilievich miró a su hija con cierta ansiedad. Aparentemente sintió por el tono de Yulia que la chica estaba sonriendo artificialmente y hablando con una voz tan alegre, pero ni siquiera tuvo tiempo de decir nada cuando Poliña lo agarró de la barbilla y giró su rostro hacia mí. Tus abrazos, me abrazarás fuerte. Quiero sentirlo con todo mi cuerpo. A tu esposa le encanta cuando la abrazas, cariño, vamos mientras suena la música.
La cosa no terminó y ella arrastró consigo a Leonid Vasilievich, agarrándolo por la corbata. Él, olvidándose de su hija, la siguió obedientemente sin quitar la vista de su espalda desnuda. Sí, Poliña es la que sabe volver loco a un hombre y ella volvió loco al padre de Julia. Bueno, ¿qué puedes hacer si él está feliz? Entonces está bien, el tren solo será feliz y la hostilidad mutua de Julia Poliña de alguna manera sobrevivirá a esto, aunque será bastante difícil porque vivirán en la misma casa después de la boda, la de Julia. El padre y su joven esposa se fueron de luna de miel. Fueron 3 semanas durante este periodo. Leonid Vasilievich llamó a su hija solo 2 veces. Julia lo llamó ella misma, pero él casi nunca respondió. Probablemente estaba demasiado ocupado relajándose con Poliña. Julia no se ofendió con su padre cuando llegaron. El padre se sumergió nuevamente en su cuerpo. Y se ocupaba de sus asuntos y su esposa estaba ociosa. A menudo se divertía con sus amigos en ausencia de su marido, pero luego empezó a afirmar que él pasaba muy poco tiempo con ella. Leonid Vasilievich no pudo rechazar a su esposa, resultó que abandonó su negocio porque que Poliña siempre exigía atención para sí misma. A menudo iban a algún lugar, iban a restaurantes y, en una fiesta, Poliña hacía girar a su marido como quería. Julia vio todo esto, pero no le dijo nada a Poliña, también se comunicaron por separado como antes. La joven esposa de su padre veía a Julia como una especie de peligro, solo que Julia no entendía por qué nunca le dijo nada malo a su padre sobre Poliña. Nunca regañó a la niña por comportarse de manera inapropiada. Julia no interfirió en su relación, y pasó un año. Julia se acostumbró a la esposa de su padre, parecía que todo era entre su padre y Poliña. Bien, y Julia se calmó, su padre está feliz, ¿qué más faltaba? Solo estaba un poco preocupada porque su padre no estaba haciendo muchos negocios, dejó sus funciones como director de la empresa Vice en julio. Ella estaba perpleja por qué era esto. Pasando, él siempre fue sensible a los cuerpos, valoraba sus negocios, valoraba su condición, por así decirlo, no terminó mal, pero mi padre siempre fue alegre, alegre y enérgico. Julia creía que todo iba bien y trataba de no pensar más en lo malo. Pero el mal todavía surgió de la nada. Leonid Vasilievich terminó en el hospital con un infarto. Ocurrió en la noche. Al parecer la joven esposa rompió con el padre de Julia. Él no aprovechó su energía y juventud. Gracias a Dios llamaron a una ambulancia a tiempo. Julia fue con su padre y Poliña dijo que llegaría en la mañana. Julia se sorprendió, pensó que una esposa amorosa debería estar con su marido en tal situación, en un momento peligroso, pero no discutió con ella. Ella se sintió mejor. Julia no quería dejar a su padre en ese estado con Poliña. Si le pasara algo, a Julia le gustaría estar con él. En ese momento los médicos examinaron a Leonid Vasilievich. Fue colocado en una sala VIP. Inmediatamente le recetaron tratamiento, le colocaron varios goteros. Cuando pasó el peligro, el médico vino a Julia. El peligro todavía existe, pero lo peor ya pasó. Logramos actuar rápidamente, pero también llamamos rápidamente en busca de ayuda. Esto también influyó. En general no debe preocuparse ahora, debe estar nervioso y debe permanecer en el hospital bajo la supervisión de los médicos. Le realizaremos un tratamiento integral. Descansará y luego podrá ser dado de alta. Julia escuchó atentamente al médico. Dígale al médico que esto sucedió. Lleva un estilo de vida demasiado activo. Sí. O él está enfermo con algo. Tal vez necesite ir constantemente al médico, tal vez necesite acostarse en algún lugar, descansar y rehabilitarse. El médico vaciló un poco y luego miró de cerca a Julia. Ya sabes, te lo diré así. Eso sí, Leonid Vasilievich lleva un estilo de vida excesivamente activo. Al parecer su corazón lo ha estado molestando desde hace mucho tiempo, pero no le prestó atención. Creo que simplemente no se preocupaba por sí mismo. Esto es inaceptable. Ya debería estar pensando en que pronto cumplirá años. Ya no es un niño, ni un anciano, por supuesto, pero tampoco es un niño o no. Vasilievich debería primero. Solo piensa en tu salud. Sé que se casó hace poco, es raro hablar de eso, pero aún así le diré que su joven esposa es así. Después de todo, entiendes lo que quiero decir. En todas las edades, el comportamiento de una persona es diferente. Si Leonid Vasilievich quiere casarse con su esposa,
Lo más probable es que se comporte de manera inapropiada para su edad. Sospecho que todo esto tiene consecuencias y que se está esforzando demasiado. Eso es lo que pasó, por eso pasó, eres su hija así que espero que lo logres. Es poco probable que esto influya en ti, joven esposa. Estarás de acuerdo con mi opinión, perdóname por mi arrogancia si dije algo mal, pero te digo la verdad, debes frenar un poco y pensar en tu salud y en tu futuro. Julia, por supuesto, estuvo de acuerdo con él. Doctor. ¿Pero qué podría hacer ella? Por supuesto, ella le contará todo esto a su padre si es necesario, luego el diario dirá exactamente así y le dirá exactamente como le dijo el médico, si Poliña no está de acuerdo con ella. Entonces Julia no estuvo en desacuerdo, sé lo que diría. Hazlo con ella, ella. No hay nadie más que su padre y no lo perdería pronto, puedo verlo por al menos unos minutos. Por favor, pidió Julia. El médico frunció levemente el ceño y sacudió la cabeza, luego miró con pesar a la angustiada niña, suspiró y dijo está bien, puedes solo unos minutos, no más, solo le inyectaron pastillas para dormir. Dormirá hasta la noche, necesita descansar. Puedes acudir a él mientras está despierto. Julia entró en la habitación. En cuanto vio a su padre en la cama del hospital, tan indefenso y pálido, quiso llorar, pero apenas sabía llorar, luego su madre murió, a veces dejaba de llorar y era muy difícil que les doliera, pero ella no lo hizo. Ni siquiera pude exprimir una lágrima. Ella misma sufrió terriblemente por ello aunque de alguna manera hizo que todo fuera más fácil y la vida no tuviera que estar molesta o sufrir durante mucho tiempo por algo o simplemente aprender a cambiar a otra cosa para deshacerse del dolor y el sufrimiento de la tristeza. Y añorar de otra manera. Y ahora miró a su padre y quería llorar desesperadamente, solo quería llorar, pero no podía, todavía no podía llorar, aunque la persona más querida para su corazón ahora estaba en peligro. Ay, cómo quería llorar por esto, Julia fue hacia su padre y le tomó la mano. Leonid Vasilievich abrió los ojos. Yuleka, mi querido padre, necesito descansar 2 minutos. Solo quería decirte que te quiero mucho. Todo te irá bien, solo tienes que cuidarte, no te pongas nervioso, no te preocupes, volveremos a hablar más tarde, pero luego volveremos a hablar, dormirás hasta la noche. Vendré a verte por la noche y ahora descansa. Leonid Vasilievich miró a su hija, el arrepentimiento apareció en su rostro y sacudió levemente la cabeza. Yuleka, lo siento, cometí un error, necesito arreglar todo, te lo prometo arreglaré todo. Poliña no debería, lo arreglaré todo. No te preocupes, no te enojes conmigo. Lo siento, no es realmente una pena que haya sido tan estúpida, pero pondré todo en su lugar. Solo no te enojes, por favor te quiero mucho hija, murmuraba todas estas frases pero Julia no entendía lo que quería decir, pensaba que estaba bajo los efectos de una inyección, todo esto decía, ¿por qué debería hacerlo? Que se ofenda, que él no le hizo nada, y que tiene que ver Poliña con eso, que quiere arreglarlo, el padre murmuró algo más, pero su discurso ya no era comprensible, se quedó dormido. Julia Poliña se fue con un corazón pesado. No vi cuando llegué a casa. Ya era casi de mañana. Julia desayunó y luego se fue a tomar una siesta. Julia durmió hasta la noche. Cuando despertó programada a las 6 de la tarde, Julia se dio cuenta que probablemente su padre ya se había despertado. Debería ir a verlo. Se duchó, desayunó y descubrió que Poliña no estaba en casa. Quizás ya había ido a ver a su padre al hospital. Julia se preparó rápidamente y se fue también. Quería ponerse al volante, pero sentía una especie de ansiedad. Sus manos comenzaron a temblar y su corazón latía con fuerza. Julia tuvo miedo de su estado y tomó un taxi. Cuando Julia llegó al hospital, la esperaba una terrible noticia, su padre sufrió un segundo infarto y murió. Julia estaba en shock porque no podía llorar. No podía, simplemente se quedó paralizada del shock, sin entender nada. La enfermera intentó hacerla volver a la normalidad. Julia finalmente logró hablar así. ¿Paso por qué? ¿Qué pasó? La enfermera la miró con miedo, ella trabajaba aquí hace poco, nunca se había topado con la muerte de un paciente, estaba muy preocupada y nerviosa, no sé, simplemente pasó así, se despertó después de dormir y todo parecía normal, pero...
Entonces probablemente el daño al corazón fue muy serio, la esposa de tu padre vino a él, entró a la habitación justo cuando yo estaba con tu padre, él se alegró de verla, sonrió, le tendió la mano, y entonces y así salí y estaba de servicio cuando escuché algunos sonidos. Pero eran más bien voces indignadas. Creo que era la esposa de tu padre quien estaba diciendo algo. Pero no pude entender las palabras, y luego se hizo el silencio y ella gritó después de un rato. Corrí a la sala y allí estaba tu padre. Básicamente no es nada. Hemos logrado. Julia escuchó a la enfermera y pensó, todo es culpa suya, su padre murió, ella rompió con él, ella hizo su trabajo, le dijo algo, él se puso nervioso y tuvo un nuevo ataque, ella apenas logró saltar. Se levantó y salió corriendo de la sala de tratamiento, encontró la habitación de su padre y vio a Poliña hablando con el médico. Julia inmediatamente se acercó a ella, la empujó ligeramente en el hombro. Poliña, sorprendida, abrió mucho los ojos de muñeca. Oye, estás fuera de tu mente, gritó, alejándose un paso de Julia, todo es culpa tuya. ¿Qué hiciste? ¿Qué le dijiste? ¿Por qué lo molestaste tanto? El cabrón habló. El cabrón siseó. Julia Poliña se puso pálida y respondió, no hice nada. ¿Por qué dices estas cosas? Es mi marido, no pude hacer nada mal con él, no le dije nada y... Él no estaba nervioso y no lo dijo, simplemente pasó, lo aceptó, pero Julia no podía calmarse, meneó la cabeza, no, algo hiciste. Admítelo, Poliña, ¿por qué lo molestaste tanto? Julia volvió a dar un paso hacia Poliña, se alejó de ella. Te repito otra vez, no hice nada y no vine. No puedes controlarte si das un paso más, te diré que llames a seguridad, no tienes derecho a atacarme por nada, no tengo la culpa de nada, vine a ver a mi marido, todo fue bien y luego se sintió mal. Los médicos vinieron inmediatamente pero no pudieron salvarlo. Julia quería decir algo más, pero no podía decir una palabra. ¿Qué esperaba? Naturalmente, Poliña se resistiría y lo negaría todo. Pero apenas estaba segura de que Poliña fuera la culpable de la muerte del padre de Leonid Vasilievich. El funeral fue enterrado. Eran hermosos, todo fue arreglado por Julia, los troncos no hicieron ningún esfuerzo para organizar un funeral para su marido, ella se abstrajo de todo, fingió estar desconsolada y a su alrededor, sus amigos se conocían, todos simpatizaban sinceramente con la joven viuda. Intentaron apoyarla, pero Julia sintió que su dolor era fingido. En el hospital la joven se comportó completamente diferente que en casa. En el funeral de Poliña llevaba un elegante vestido negro que dejaba al descubierto su espalda de manera muy indecente y la abertura era muy alta. Pero nadie, excepto Julia, prestó atención a esto. Poliña lloró con tanta atención que ni siquiera se manchó el maquillaje. Julia comprendió que probablemente solo estaba fingiendo ser una esposa angustiada. ¿Pero podría al menos mostrarles algo a sus madrastras? No, por supuesto, Julia no podía llorar, ser Poliña también. Solo entonces podría expresar su dolor. Todo es posible. Julia sufrió mucho tras la muerte de su padre. Casi nunca encontraba a Poliña en la casa grande que pertenecía al padre de Julia. Poliña siempre faltaba en algún lugar de su casa. Probablemente no comí, probablemente fui a restaurantes y cafés con mis amigos, y casi toda la comida que preparaba el cocinero era tirada a la basura. Julia estaba muy triste, no sabía qué hacer consigo misma. Un día entró a la oficina de su padre y comenzó a hojear los papeles que había sobre su escritorio, pensó que era en vano negarse cuando su padre le ofreció varias de sus tiendas, ya habría resuelto el negocio. Podría trabajo, y ahora ella necesita entender todo por sí misma y nadie tendrá que hacerlo ahora, no hay nadie que pueda enseñarle todo. Simplemente no hay nadie. Julia estaba segura de esto después de la muerte de su padre. Toda la herencia naturalmente pasaría a ella ya que su padre no tenía más herederos. Julia estaba segura de eso, pero no tomó en cuenta un pequeño detalle, o mejor dicho, no tomó en cuenta a una persona, fue Poliña. Poliña fue la esposa legal de Leonid Vasilievich. Poliña se casó con él recientemente y Julia no podía reclamar nada, lo sabía. Por lo tanto, no tenía idea de que surgirían problemas. Sin embargo, el problema surgió y fue muy global, y cuando Julia se enteró de todo, simplemente quedó en shock unos meses antes de su muerte. Leonid Vasilievich cambió su testamento y cuando el abogado de la familia lo leyó a las dos niñas, sus reacciones fueron completamente diferentes.
Julia estaba sorprendida. Y Poliña se comportó con total calma, naturalmente, como si lo supiera todo, como si lo hubiera leído antes. Cuando el abogado terminó de leer el testamento, Julia Leonidovna miró a Yulia con expresión culpable. No sé qué decir, ¿te quedarás conmigo más tarde? Si puedo ayudarte en algo entonces estoy lista, pero Yulia no le hizo caso, miró a Poliña con dignidad. Resistió la mirada pesada de la niña como si su conciencia estuviera tranquila. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Yulia preguntó. Esperaba que Poliña lo negara todo. Yulia esperaba que Poliña realmente tuviera la culpa de todo, que obligara a su padre a cambiar el will, lo obligó a decir esto y ella lo negaría todo. Y luego Yulia le soltará todos los perros, contratará a varios abogados para impugnar todo. Pero Poliña asintió con calma y no había una gota de sorpresa en su mirada y luego Yulia murmuró en estado de shock. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo tan simplemente? No puede ser. ¿No pensó nada? No entiendo nada sobre mí. Por supuesto, Julia esperaba que Poliña comenzara a convencerla de que a su padre no le importaba y que se le ocurriría algo desagradable y diría que estaba ofendida por ella o algo así, pero Poliña dijo algo completamente diferente. Él mismo tomó esta decisión, no lo obligué a hacer nada, solo dijo que está muy preocupado por mí, pero que está tranquilo contigo y que si algo le pasa, estaré perdido y puedes hacerlo de todos modos. Para soportarlo por eso ordenó. Él dice que puedes manejarlo. Y que no necesitas fondos adicionales para progresar, todo lo puedes lograr con tu mente. Y él y yo decidimos protegernos. No insistí, pero tampoco me resistí. ¿Y tú te resistirías si fueras yo? Pensé en mi futuro. Pensé que tenía razón. No puedo lidiar con esto solo. Pero puedes lograr lo que quieras. Por eso creo que todo es más que justo. Yulia es toda suave, bueno, se parece a su padre. Poliña dijo la verdad. El padre le dejó a su hija una empresa medio muerta que está a punto de quebrar, y el resto de sus bienes es una casa. Apartamento, coche, casa de campo, dinero de una gran tienda que apenas funcionó fue para su joven esposa. Así sin más, la juez Yulia se quedó en silencio un rato, digiriendo el testamento. El abogado no pudo soportarlo. Dijo Vasily Ivanovich, regresando, si para Yulia Leonidovna, el testamento es el testamento del difunto, pero tienes derecho a impugnarlo. Si no estás de acuerdo con la opinión de tu padre, no puedo hacer nada. No puedo impugnar el testamento precisamente porque eran los deseos de mi padre. Acepto su decisión. Que así sea, si decidió así, significa que lo consideró necesario y no desacreditaré a mí. Honor organizar enfrentamientos escándalos que más faltaba estoy completamente de acuerdo con el testamento de mi padre tu Poliña ¿estás de acuerdo? Poliña miró a Yulia con recelo pero Yulia no dijo nada más. Entonces Poliña respondió lentamente por supuesto que estoy de acuerdo. Estoy feliz de que mi marido me amaba tanto que me cuidó estoy de acuerdo con el testamento Poliña firmó los documentos y salió de la oficina del abogado Yulia y Vasily Ivanovich estaban solos, él. Abogado negó con la cabeza Yulia Leonidovna te equivocas, debes quitarme lo que pertenece a usted. Según la ley, esta es tu herencia y la entregas voluntariamente en manos de Poliña, la esposa de tu padre. No puedo sentarme con las manos juntas, necesito actuar. No, todo esto no me pertenece, todo esto era de mi padre y se deshizo de sus bienes porque necesitaba una decisión. Solo porque no me gustó, es el testamento de mi padre. Siempre respeté su opinión. Que todo siga así. Pero es insoportable. Simplemente no lo entiendo. Quizás su padre no entendía lo que estaba haciendo. Yo no sé nada. El abogado siguió diciendo, pero Yulia dijo más. No lo escuché. De repente recordó cómo su padre quería contarle algo en el hospital, cómo se disculpó con ella y le pidió perdón y dijo que no entendía lo que estaba haciendo. Dijo que arreglaría todo y suplicó para que ella no se sintiera ofendida por él. ¿Eso fue todo? Le pidió disculpas por dejarla sin casi nada. ¿Por qué dijo que arreglaría todo? ¿Por qué Yulia se dio cuenta de esto? Sí, quería arreglarlo todo. Quería cambiar su testamento nuevamente. Quería cambiarlo todo. Pero no tuvo tiempo de hacer eso. Ahora soy Yulia.
Me di cuenta de lo que pasó en la habitación. Padre, cuando murió, Poliña estaba en su habitación, ella fue con su marido y él le dijo que quería cambiar el testamento y Poliña aparentemente estaba indignada. Probablemente comenzaron a discutir y Leonid Vasilievich se puso nervioso y tuvo un segundo infarto. Sí, probablemente ese era el caso, pero Julia no. ¿No hay evidencia de que no cambiará nada? Que todo siga como está, ella puede manejarlo y no lo culpará por haber actuado así de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿O el Papa realmente fuerte tenía razón y ella puede manejarlo? Pero deja que Poliña vive del dinero de su padre. Entonces era necesario. Julia ya no quería pelear con Poliña. Ella decidió actuar sabiamente. Su padre siempre quiso que vivieran juntos, así que ella está lista para hacerlo, está dispuesta a olvidar todo lo que la irritaba hacia Poliña y no podía decir que Poliña fuera la culpable de la muerte de su padre. No había pruebas y su suposición no podía ser prueba. Julia pensó que ella y Poliña podrían sobrevivir a la muerte de su padre, estando en una relación tranquila, ahora ciertamente no tenían nada que compartir, pero estaba equivocada. Unos días después de que se anunciara el testamento, ella y Poliña se pelearon. Julia llegó a casa por la noche y se sorprendió mucho. La música en la casa no estaba muy alta, pero era suficiente. Julia escuchó la risa de Poliña, ella tenía invitados. Julia entró al pasillo. Sí, sus amigas vinieron y se acomodaron en los grandes sofás, tenían champán junto a ellas en la mesa, había bocadillos, las chicas estaban discutiendo acaloradamente algo cuando Julia entró. Todos guardaron silencio juntos. Julia miró a la sonriente Poliña y frunció el ceño. ¿Qué motivo había para el encuentro?, le preguntó a Poliña levantando la ceja derecha. Los amigos trataron de ocultar su risa, escondieron sus rostros y susurraron algo. No entendí lo que querías decir, Poliña respondió. Bueno, creo que ahora no es el momento de fiesta, respondió Julia, comenzando a enojarse. Poliña intercambió miradas. Con los amigos se empezaron a reír. Pero yo no hice fiesta, estaba triste. Mis amigos vinieron a apoyarme, eso es todo, creo que es inapropiado, la verdad, debería estar triste, pero puedes divertirte y luego cuando pase el momento de luto. Poliña frunció los labios. Primero que nada, no estoy divirtiéndome, solo estoy hablando con mis amigos, y ya debería. Fue expulsarlos cuando vinieron entonces en tu opinión y segundo no tienes derecho a gobernar mi casa lo que quiero de vez en cuando y si quieres vivir aquí entonces será mejor que te quedes callada. Julia casi ahogada de indignación. ¿Qué dijiste con asombro?, dijo Julia. Las amigas de Poliña se echaron a reír un poco más fuerte, miraron a la niña con desprecio y se miraron significativamente, y Poliña tomó un sorbo de champán y dijo que te escuchó o se acordó. Esta es ahora mi casa según el testamento. Ahora me pertenece. Si quieres vivir aquí, entonces tienes que seguir mis reglas y mis reglas son muy simples, no te entrometes y comentas, no me dices nada, y preferiblemente ni siquiera me llamas la atención y luego todo estará bien. Yo tampoco te molesto y no te lo diré. Su casa en julio se congeló. Se puso pálida. Poliña está completamente loca desde que Julia le está contando esto. Julia nunca esperó tal cambio. Estás loca, Poliña. Ten en cuenta, mi padre murió, tu marido, si no lo has olvidado, esta casa tiene, siempre lo has sido y aún no has tenido tiempo de participar en la herencia. Agitando tu licencia, no esperaba que fueras tan arrogante y estúpido como puedes. Poliña de repente se enojó, dejó el vaso con fuerza y se puso de pie. ¿Cómo te atreves a hablarme así? No me importa lo que pasó antes, ahora todo es así. Completamente diferente. Lenya ya no, y ahora estoy aquí, señora, y usted no tiene derecho a decirme qué hacer y qué no hacer. Mira qué insolente soy. Lenya me dejó todo a mí. Y ahora puedo hacer lo que quiera. Quiero dejarte vivir aquí, pero quiero. No lo permitiré. Ahora puedo gestionar todo lo que es mío. Pertenece y tú vivirás aquí solo por mi gracia. Solo veo que no te das cuenta que ahora tienes que estar en silencio, gritó. Julia estaba en shock. ¿Y por qué estaba tan furiosa? Como si Julia fuera su enemiga número uno. Tal vez esté borracha, probablemente lo esté. Fui a verte tú mismo y terminas la fiesta y luego te vas a la cama. Necesitas recuperar la sobriedad y mañana hablaremos. Julia se dio la vuelta y salió del pasillo, pero Poliña la alcanzó. Julia ya estaba a punto para subir las escaleras. Cuando Poliña agarró su mano,
apretándola dolorosamente. Poliña la jaló. Julia se giró detrás de Poliña, la levantaron. Amigos, se reían y susurraban, y la propia Poliña estaba furiosa, su cara se puso roja por la ira y por el alcohol que había bebido. Al parecer esta no fue tu primera copa y ni siquiera tu primera botella. Tú, te mostraré quién manda aquí. ¿Decidiste ignorarme? ¿Quién eres? ¿Y qué pasa si eres unos años mayor y yo soy tu madrastra que me entendió y tienes que obedecerme? Y si no quieres obedecerme, entonces lárgate de aquí. Julia se estremeció de disgusto y apartó la mano. Definitivamente estás loco, déjame en paz, ya no quiero estar contigo. Hablar. Haz lo que quieras, no me importa, recién ahora veo lo mucho que amabas a mi padre, respondió Julia. Poliña nuevamente tomó su mano. ¿No quieres hablar conmigo? Sí, no quiero hablar. Para ti, y mira qué importante es ella me permite hacer todo lo que hago. Quiero ver a las niñas. Sí, no iba a pedirte permiso, idiota, no es asunto tuyo. Como amaba a tu padre, hace mucho que estoy harto de ti, te he aguantado, sal ahora mismo de aquí. Empaca tus cosas y vete para que tu espíritu no se deje engañar aquí. Julia intentó hacer que Poliña volviera a sus sentidos, pero la niña no la escuchaba, seguía gritando y gritando, poniéndose cada vez más roja de ira. Incluso sus amigas ya no se reían, sino que comenzaron a calmarla. Entonces una de ellas, el nombre Milaña era suyo, dijo indignada, deja de irritarla, ya es suficiente. ¿No se ve que la estás irritando aún más? Sal de aquí ahora. Julia se fue. Empacó sus cosas y fue a ver a su amiga Larisa. No durmió en toda la noche. ¿Cómo fue que después de la muerte de tu padre tu vida cambió tan dramáticamente? ¿Por qué le hizo esto? ¿Por qué dejó todo? ¿A su joven esposa por qué sucedió todo así? Larisa convenció a su amiga para que emprendiera acciones legales. Era necesario impugnar la voluntad para que todo fuera justo. Julia debe tomar lo que le pertenece, y todo lo que le pertenece a Poliña, pero Julia dijo que no hará esto, lo hará todo de todos modos, dejará todo como está, cumplirá la última voluntad de su padre. Cueste lo que cueste por ella, es un gigante, ya no quiere seguir en contacto, esta chica acaba de echarla de la casa de su padre, ¿es eso realmente concebible? Al día siguiente Julia ha recobrado el sentido. Ella sabía claramente lo que haría a continuación. Julia alquiló un apartamento y recurrió a un viejo amigo de su padre, su nombre era Ilya Borisovich, su padre era amigo de este hombre desde su juventud. En los últimos años tenían poco contacto, pero Julia sabía que Ilya Borisovich y Leonid Vasilievich eran muy conectados entre sí, siempre se ayudaron mutuamente en situaciones difíciles, sin importar lo que pasó en sus vidas. Julia sabía que Ilya Borisovich la ayudaría si necesitaba ayuda. Recurrió a Ilya Borisovich para que él la ayudara a comprender el negocio de la empresa. Después de revisar todos los documentos, Ilya Borisovich dio su decepcionante veredicto. Será muy difícil para Yuleka hacer que la empresa se recupere, no puedo ni imaginar por qué Leonid abandonó su negocio. Esta empresa solía ser muy rentable y le encantó su idea, comenzó su negocio con esta empresa. Siempre ha florecido durante 5 años, recuerdo que todo estaba bien, todo fue gracias a su matrimonio. Sí, entendí por qué no me invitó a la boda, pero lo sospeché por su esposa, creo que él sabía que yo estaría en contra. Por lo tanto, limitó sus contactos conmigo. Julia no sabía si ese era realmente el caso. Sí, no quería discutir este tema con Ilya Borisovich. Ella solo quería que él la ayudara si era posible y, por supuesto, él intentaba ayudarla si era posible. Sin embargo, las cosas iban muy mal en la empresa, pero Julia no se desanimó y pronto sucedió otro hecho que cambió la vida de Julia. Conoció a un chico que realmente le gustaba. Sucedió en el parque. Después de otro día de trabajo en la empresa, Julia fue al parque a relajarse y divertirse. Le resultaba difícil profundizar en todos los temas, pero en la empresa de su padre trabajaba buena gente, todos la ayudaban, muchos se quedaban hasta tarde y trabajaban en horarios extraños cuando necesitaban ayuda. Claro que Julia no podía pagar más, pero ella se convenció de que algún día definitivamente lo haría, definitivamente agradecería a todos los que la ayudaron y entonces Julia estaba sentada en el parque tomando café, mirando a su alrededor, y de repente un chico cayó frente a ella.
Se estiró en el suelo y gritó con fuerza. Julia se estremeció de sorpresa y una taza de café cayó al suelo, claro que era café. Se derramó o ni siquiera prestó atención. Ella saltó encima del chico para ayudarlo a levantarse, todo estaba bien, él miró a Julia con miedo, sin entender lo que estaba pasando, ¿le preguntaste completamente? Julia le preguntó alarmada, el chico parpadeó, miró a Julia y permaneció en silencio, Julia frunció el ceño, accidentalmente giraste la cabeza, no te golpeaste de alguna manera. Estás actuando extraño, ahora pediré ayuda, dijo, pero el chico negó con la cabeza. No, no es necesario, está bien, ni siquiera entiendo cómo sucedió esto, simplemente me perdí en mis pensamientos y tropecé para asegurarme de que todo estaba bien con el chico. Julia se rió, pero aquí actúas como si nunca hubieras estado en el parque, no puedes pensar en eso, necesitas mirarte a ti mismo, tal vez te atropelle un scooter o una bicicleta y puede que haya algo debajo tus pies, y es como si estuvieras caminando en un campo abierto o algo así, el tipo sonrió confundido. Bueno, sí, es cierto que no había almas en los campos abiertos. Y de vez en cuando me topaba con alguien. Miré al chico con interés. ¿Por qué estabas en el campo con un paracaídas o algo así? El chico saltó perplejo y miró a la chica, ¿por qué con un paracaídas? ¿No con paracaídas? No salté, vivo en el pueblo. ¿Voy al campo todos los días y tú eres del pueblo? Preguntó Julia sorprendida, mirando al chico, ¿por qué te sorprende tanto? Bueno, no pareces un chico de pueblo. Vine a visitar a un amigo por 2 días, él dejó mi pueblo natal para estudiar en la ciudad y luego se quedó aquí, me invitó a su cumpleaños, esta era su ropa, ayer derramaron un paquete de también les echaron jugo, se lavaron un amigo me dio su ropa, debería encontrarme con él aquí en el parque pero estoy un poco perdido, nunca he estado en esta ciudad, el nombre del chico era Artem, Julia habló con el Artem, me dijo que trabaja como mozo de cuadra, aunque el chico era del pueblo, hablaba muy bien y sabía mucho. Luego Julia descubrió que le encantaba leer y leía de todo. A menudo no había comunicación en el campo y se llevaba libros de casa y tomó libros de biblioteca y por la noche, Julio seguramente leería algo interesante de Internet. Me sorprendió descubrir que podías hablar con él sobre cualquier cosa, era tan inusual, el chico nunca había estado en la ciudad en su vida y era tan inteligente, así que discutieron un tema popular. Restaurante en la ciudad que estaba en el techo de un edificio alto. Artem admitió que nunca había estado tan alto, apenas lo invitó al restaurante, lo siento pero no puedo, mi amigo está a punto de venir, es una pena que él. Chico respondió. Julia sonrió, está bien, simplemente invité a Artem a que la mirara con atención y luego dije, ya sabes, y si voy la semana que viene, tal vez podamos ir. Julia sonrió de nuevo. ¿Por qué no? La semana que viene también estaré libre. Artem la miró con atención y dijo, solo te invito. No, estás bien, pero Julia negó con la cabeza, ya sabes, como eres un invitado en mi ciudad, entonces te invitaré por primera vez y, si quieres, puedes invitarme a algún lugar por segunda vez, y Artyom estuvo de acuerdo. Julia, así empezaron a salir, la semana siguiente se conocieron y fueron al restaurante. Artem quedó impactado por tales alturas, le gustó mucho estar allí. Sin embargo, quedó horrorizado por el precio de todos los platos del menú. Julia entendió que el chico era del pueblo y probablemente nunca había visto esos precios, pero ella misma ahora no era muy rica, así que almorzaron muy bien. Modestamente, la semana siguiente, Artem vino y la invitó a ir a patinar. Julia una vez patinó en patines cuando era niña y le fue muy bien. Pero el tipo nunca antes los había pisado. Julia nunca se había reído tanto, miraba a Artem torpemente tratando de mover las piernas y comenzó a llorar de tanta risa, se divirtió mucho con este chico, no le importaba que fuera un novio común y corriente, él también tenía años. A veces se comportaba como un hombre y otras veces se sentía como un niño de años. Julia se sorprendió al ver como una persona. Estos dos personajes se llevaban bien, esto realmente la sorprendió y atrajo. Pasaron 2 meses. Julia Artem rara vez se veía. Ya no podía venir a la ciudad todas las semanas, pero se escribían y se llamaban todos los días, y con el tiempo, Julia se dio cuenta de que no tenía sentimientos muy simples por el chico, estaba muy aburrida, sus llamadas duraban cada vez más.
Y más si se correspondían cada vez con más frecuencia. Julia siguió ocupándose de los asuntos de la empresa, era imposible decir que se quedaron quietos, pero la condición mejoró muy lentamente. Sin embargo, fue posible Puedo decir con seguridad que en un futuro próximo ya no estuvieron amenazados de quiebra, fue una verdadera victoria. Julia estaba eufórica, lo hizo. Su padre tuvo razón al dejarle la empresa a ella, sabía que las cosas estaban muy mal y valoraba mucho su idea, sabía que si le dejaba la empresa a su joven esposa, al final sería arruinada por cualquier otro, no podía confiar en su empresa, así que se la legó a Julia. Bueno, al menos la niña así lo creía, así explicaba las acciones de su padre, solo que no sabía cómo explicar el hecho de que él era todo propiedad. Dejó a esa chica en la línea, sin intentar entender más. Su padre ya no estaba, lo extrañaba mucho, estaba un poco ofendida, pero trataba de sacar todos los malos sentimientos de su corazón. Al parecer el padre no tenía la culpa de nada, eso es todo. Poliña. Julia no sabía con seguridad cómo la niña podía hacer esto. Poliña, han pasado 3 meses desde que Artem y Julia se conocieron. Se suponía que Artem llegaría el sábado o realmente estaba deseando que llegara. Para él fue el martes por la noche. Julia regresaba a casa por la noche, primero quería llamar a un taxi, pero por alguna razón quería salir a caminar. Julia se paró en la intersección esperando que el semáforo se pusiera en verde, miró al otro lado de la calle y luego creyó ver a Artem. Sí, definitivamente era él, solo que miró con indiferencia en su dirección y siguió adelante. Julia pensó que simplemente no la veía y corrió hacia adelante olvidando que el semáforo estaba encendido. Cuando pisó la carretera se escuchó un ruido de llantas y luego pasó lo irreparable, hubo gritos. Eran las personas detrás de Julia quienes estaban gritando, alguien empezó a pedir ayuda, el auto tocó la bocina, apareció una especie de ruido. ¿Y Julia? En ese momento ella estaba tirada en el camino sin entender lo que estaba pasando, trató de decir algo pero no pudo, cuando se dio cuenta que estaba mintiendo, quiso convertirse, pero simplemente no pudo hacerlo antes de caer en él en la oscuridad. Julia se dio cuenta de lo que pasó, la atropelló un auto y luego perdió el conocimiento. Sí, Julia fue atropellada por un auto, saltó a la carretera en un semáforo en rojo, caminaba hacia Artem, pero no lo sabía. Que ni siquiera era él, le pasó un accidente a su esposa. Pronto llegué rápido, llevaron a Julia al hospital, se despertó solo 2 días después y... Estos 2 días nadie sabía dónde estaba, perdió su teléfono en la carretera cuando la atropelló un auto, nadie lo recogió de inmediato y luego, probablemente alguien deshonesto se lo llevó. Solo cuando Julia se despertó, ella se lo dio. Detalles y le dijeron a quién llamar. Larisa se acercó a ella y lloró. Mirando a su amiga, Julia quería llorar, pero incluso ahora no podía hacerlo. Y había una razón para llorar. Julia no le dañó demasiado la columna, pero la herida se hizo sentir. Julia no podía sentir sus piernas. Gracias a Dios que al menos no caminaba debajo de ella. Sentía que quería ir al baño, pero no podía ponerse de pie, nadie entendía que no parecía haber heridas internas en ella. Julia nació con camiseta. Sí, y no había fractura de columna, lo más probable es que su parálisis fuera temporal, pero nadie podía decir con seguridad que se necesitaba un examen y una rehabilitación costosos, pero Julia no tenía dinero para ello y la empresa no tenía intención de vender ciano. Lo que le quedaba de él. Nunca conoció a Julia. Cuando Julia llegó el sábado, Julia estaba en ese momento. Ella no lo llamó al hospital, se olvidó por completo del chico y de que se suponía que debía encontrarse con él. Artem la esperó en el parque durante mucho tiempo, él la llamaba todo el tiempo, pero la persona que llamaba no estaba disponible. Él sintió que le había pasado algún tipo de problema, pero eso es mala suerte. Aunque se conocieron durante algún tiempo, Artyom no sabía casi nada dónde vivía, la dirección de algunos de sus amigos o familiares, no sabía nada de esto, él solo sabía su apellido y nombre, ni siquiera sabía que ella tenía su propia empresa y que era de una familia rica. En ese sábado nunca la esperó. Artem se fue al pueblo, no podía dejar su trabajo, tenía que ganar dinero, pero siguió llamándola y el sábado siguiente volvió a la ciudad, siempre se encontraban a la misma hora, y nuevamente Artem esperó a Julia durante varias horas, pero todo fue en vano.
ella nuevamente no vino y no respondió las llamadas y luego el chico pensó que ella simplemente no quería volver a reunirse con él. Simplemente cortó todos los contactos y se deshizo de él de una manera tan asquerosa, por eso lo hizo de esa manera, él nunca notó nada detrás de ella. Ella no era tan mala. ¿Por qué fingió entonces y por qué no le dijo en la cara que ya no estaba interesada en él? Pero luego Artyom se recompuso. ¿Qué le pasa? ¿Cómo puede pensar así, cosas sobre ella? No, ella no podía hacerle eso. Ella siempre fue tan atenta, sociable y alegre que él nunca se dio cuenta de que yo no era interesante o desagradable. No pudo fingir durante tanto tiempo, está fuera de discusión. Entonces, ¿por qué no contacta con él o se fue de repente? Pero entonces ella habría encontrado una manera de advertirle o algo le pasó y entonces Artem comenzó a buscarla. Pasaron 3 semanas desde el momento en que ella no vino a conocerlo por primera vez y solo después de ese tiempo Artem comenzó a buscarla, comenzó a llamar a todos los hospitales. Y el tercer intento se vio coronado por el éxito, el administrador respondió que un paciente con ese nombre y apellido estaba en traumatología y Artem, con el corazón apesadumbrado, corrió a este hospital, no le dijeron ningún detalle y realmente esperaba que todo estuviera bien con ella aunque ella nunca lo llamó. Ella dijo que no todo estaba bien para ella cuando Artem llegó al hospital, corrió al 5.º piso hacia la estación de enfermeras, sabía en qué habitación estaba la niña. Pero respondió y el chico corrió a la habitación. Artem entró en la habitación y se quedó helado en la cama del hospital, junto a su cama estaba la pálida Yola, había un médico y otra chica joven y muy hermosa. Artem pensó que era la hermana de Yulia, pero no era hermana de Yulia, ya que no tenía hermana. Poliña, tan pronto como quedó claro que Yulia no podía caminar, los médicos comenzaron a preguntar los datos de contacto de sus familiares más cercanos. Ira no consideraba a Poliña un pariente, pero no había otra opción. Su mejor amiga de la infancia no encajaba en el papel de familiar, por lo que Yulia les dio a los médicos el número de la esposa de su padre cuando Poliña recibió una llamada y le informaron de lo sucedido. Ni siquiera pudo ocultar su satisfacción. Al parecer, creía que Yulia recibió lo que se merecía. Artem se quedó paralizado en la puerta, nadie se dio cuenta de cómo entró en la habitación. El médico y Poliña estaban muy ocupados hablando. Y Yulia estaba acostada. Como olar inmóvil e indiferente olando para Oteto, vos entende, ela precisa de cuidados, não podemos fazer mais nada, não podemos mais mantê-la aqui, e contra as regras, já aseguramos por também muito tempo. No podemos mais fazer solo. Poliña cruzó las manos sobre el pecho y sacudió la cabeza, y me duele más que decirte, no puedo hacer esto, esta chica no es nada para mí. No tengo nada que ver con ella, pero ya eras esposa de tu padre, eso quiere decir que tienes una relación con ella, si tuviéramos otro lugar a donde llamar, hubiésemos llamado, pero en su única familiar, el doctor respondió te dije. Nuevo. Repito, no tengo parentesco con ella y no tiene sentido llamarme así, el hecho de que estuve casada con su padre no importa, él ya está muerto y nada me conecta con esa chica. Vine a decirte esto. No me la llevaré. Tengo mi propia vida y la de ella. De ella y no hay nada más que discutir aquí. Que tu hospital personal se quede aquí, está bien, puedes seguir cuidándola, y si no, pues bueno, no lo sé. Ponlo en otro lugar. Incluso hay algunas organizaciones a las que se puede enviar a personas sin familiares, algún tipo de albergue y... No lo sé, en general no me importan todos estos problemas. Dije todo lo que quería pagar por ella. No pagaré por ello. Debería haber sido más inteligente, ella lo habría hecho hace mucho tiempo, encontré un marido que podía mantenerla y no tenía que quedarse sin dinero. Si ella hubiera sido más inteligente, por suerte yo no soy así, pude cuidarme sola y ¿por qué? La pregunta es, ¿debería preocuparme por ella? No, estos no son mis problemas. No quiero llenar mi cabeza con estos pensamientos extraños, y el médico miró a Poliña en estado de shock. Nunca me había encontrado con tanta crueldad. ¿Cómo puedes hacer eso? Habla de ella, no te da vergüenza, ella escucha todo y así actúas, dijo el doctor en voz baja. Poliña miró a Yulia, quien no parpadea, incluso miró al techo, no sé lo que escucha.
Ahí que no, me importa un carajo, a nadie nunca le importó cuando me costaba, siempre tenía que pensar en mí y nada moría. Como puedes ver, todo está bien para mí, y todo estará bien para ella, y alguien desaparecerá, se ocupará, pero yo no. Poliña se rió con desdén. Artem estaba en shock. Se dio cuenta de que esta chica no era la hermana y madrastra de Julia. Artem no entendía cómo era posible esto, ella era especialmente joven, pero él no quería entender nada, solo tenía que escuchar. Nadie necesita a Julia, su padre murió, Julia estaba en San Petersburgo. Ella necesita ayuda. Y él no la abandonará, no importa qué le pase y por qué necesita un cambio y qué tipo de cambio, todo eso no importa, él no la abandonará, él la ayudará una vez que no quede nadie. Por mi ayuda me la llevo, dijo en voz alta. Se volvió hacia él el doctor con perplejidad, Poliña con miedo y Julia también lo miró de reojo. Todo este tiempo ella se quedó ahí sin moverse ni mostrando que escuchó a Poliña y al doctor, y ahora se giró y miró a Artem. Inmediatamente reconoció su voz y en sus ojos Artem vio tanto dolor que su corazón se hundió de amor por esta chica. Si Artem amaba a Julia, se ocultó estos sentimientos a sí mismo, se convenció de que simplemente le gustaba conocerla, que simplemente se estaba divirtiendo en la ciudad. Vino un día, pero ahora dejó de ocultarse sus sentimientos. No solo amaba la ciudad y quería estar aquí más a menudo, amaba a Julia, por eso lo atraían aquí. Ahora Julia necesitaba ayuda y él estaba listo para convertirse en quien no la dejaría en problemas. Julia miró a Artem. Sí, debería haberlo llamado para contarle lo que le pasó, pero decidió no hacerlo. Para evitar la lástima y una mirada comprensiva, ella ahora era inferior, ¿y por qué la necesitaba? Se lo pasaron bien y ya está. Sí, Julia tenía algunos sentimientos por él, pero dudaba que el chico tuviera intenciones serias, simplemente lo era. Un chico del pueblo. Estaba segura de que a él simplemente le gustaba ser su amigo. Urbano, tal vez se jacta ante sus amigos del pueblo de que ella está enamorada de él y ellos se ríen de ella y piensan que es una tonta. Julia estaba segura de que si lo llamaba y le contaba su problema, él desaparecería inmediatamente. No la necesitaría, y Julia decidió no volver a lastimarse. Es mejor si ella simplemente desaparece y él, sin alcanzarla, simplemente escupe sobre todo y luego les cuenta a sus amigos cómo este repugnante y vil idiota de la ciudad lo abandonó. Es mejor que así sea que ver el asco en sus ojos o escucharlo. Voz decepcionada, pero ahora Julia estaba mirando a Artem y no vio disgusto, decepción o duda. De alguna manera increíble, él la encontró y ahora está parado justo frente a ella, mirándola y diciendo estas cosas extrañas. Se la llevaré. Dijo que se la llevaría. Julia tenía miedo de creerlo. ¿Qué significan estas palabras? ¿Quién eres y qué haces aquí?, preguntó Poliña, indignada, y luego la miró. Julia, si él está hablando así en presencia de Julia sobre ella, entonces no será ceremonial con ella, lo hará. Habla con ella en el mismo tono que ella se permitió sobre sí misma. Soy el novio de Julia y en general no es asunto tuyo quién soy y de dónde y por qué vengo, respondió con firmeza. Poliña abrió la boca sorprendida. Artem se volvió hacia el médico. Si no te importa. Me gustaría estar contigo para discutir. ¿Cuándo puedo recogerla? Me gustaría saber todos los detalles de su condición. Le informaré quiénes serán mis próximos pasos. Poliña continuó parada con la boca abierta. El médico estaba encantado de que hubiera aparecido una persona que no era indiferente al destino de Julia. Él sonrió y respondió, claro que sí. Te lo contaré todo. Vamos a mi oficina. Me alegro mucho de que hayas venido. Saludos, y el médico se fue. Llevándose a Artem con él. Cuando Artem salió de la habitación, miró significativamente a Julia, dejando en claro que ella no estaba sola. Poliña y Julia se quedaron solas en la habitación. Poliña miró a la niña y le preguntó enojada. A quien acudió Julia, su sentido salió del estupor en el que se sumió con la llegada de Poliña. Julia suspiró y miró a su madrastra. Tú lo eres todo. Escuché que este es mi novio y ahora te pido que te vayas inmediatamente. Ya no quiero verte más. Vete. Poliña abrió la boca para decir algo pero cambió de opinión, se rió, sacudió la cabeza y respondió, piensa en eso,
Me voy feliz y no quiero verte ni saber nada más de ti. Poliña se fue y Julia se quedó en la cama soñando con llorar por los sentimientos encontrados que la consumían por dentro. Pero lo que más la asustó fue la falta de conocimiento de lo que sucedería a continuación. Ni siquiera se imaginó que Artem llevó a Julia al pueblo, ahora ella vivía con él y era muy difícil mentalmente. Pero ella solo dijo una vez que había empezado todo esto en vano, eso fue unos días después de que ella terminó en el pueblo. Julia le dijo al chico que debía asignarla a algún lugar, que no debía cuidarla. Era tan humillante que él tuve que verla desnuda y hacerle todos estos procedimientos higiénicos humillantes. Ella nunca lo vio en su cara y esos están asqueados de años de asco y la asustó mucho. Le contó todo y su respuesta la sorprendió. Julia, te voy a decir ahora lo que necesitas saber y... Más espero no volver a este tema. No tengo parientes, mis padres murieron, no tengo a nadie y cuando te conocí sentí como si hubiera conocido a un alma gemela. Me atrajiste hacia ti como un imán. No pude explicarlo todo esto por mucho tiempo, tal vez solo tenía miedo. Ahora sé lo que fue, pensarás que tal vez me he vuelto loco, pero te amo, te amé desde el primer segundo que te vi, y ahora estoy seguro de que fue exactamente así. Y cuando de repente desapareciste pensé que me volvería loco, pensé que nunca te volvería a ver. Y no me importa en algún estado y que siempre sigas así, aunque lo dudo, nunca te lo pido, quiero estar contigo, ayudarte a apoyarte, y no me importa lo que pienses de mí. No me importa que me desprecies, crees que soy débil, quiero ayudarte. Si quieres irte cuando te levantes no te abrazaré, no te ofenderé, solo quiero ayudarte porque te amo. Julia estaba en shock. Su corazón se llenó de amor por esta persona que la apoyó en situación difícil y no sabía cómo contárselo. Admitió que la amaba cuando ni siquiera sabía si ella caminaría y cómo podría ella ahora corresponder sus sentimientos. Después de todo, si ella ahora admite que lo ama, él nunca la abandonará si ella permanece incapacitada. Y Julia no quería que él le arruinara la vida, pero tiene que decirle al menos algo. De lo contrario, simplemente se volverá loca. No eres débil y no te desprecio. Te admiro. No quiero. No me gustaría irme de aquí aunque volviera a caminar, lo cual es muy dudoso. En mi posición, susurró suavemente, eso fue todo lo que pudo decir en ese momento. No fue suficiente, pero Artem entendió todo lo que quería decir pero no podía. En ese momento él sonrió y la besó, ella se calmó un poco, realmente no creía que volvería a caminar, pero Artyom no perdió la esperanza. El niño siguió trabajando y dedicó todo su tiempo libre a Julia y estudiando información sobre la rehabilitación de lesiones como la de la niña. Le presentó a Julia a su vecina Anna Konstantinovna. Era una mujer muy agradable, les cocinaba comida porque Artem a menudo simplemente no tenía tiempo para hacer esto, estaba demasiado ocupado tratando de obtener información. Como ayudar a Julia, Anna Konstantinovna venía a menudo a visitarlos para hablar con Julia y distraerla de pensamientos difíciles. Le habló de su difícil destino, de cómo perdió a su marido temprano y estuvo lejos de nosotros cuando era una niña en nuestros brazos. Después de al poco tiempo Artem comenzó la rehabilitación, comenzó a darle masajes a Julia. Al principio era muy inepto e inseguro, pero cada día Artem actuaba con más confianza, estudiaba masajes. Los videos y sus manos eran muy capaces, no esperaba eso de sí mismo. Por supuesto Artyom no estaba seguro de estar haciendo todo bien. El médico dijo que necesitaba rehabilitación en otra ciudad, en un centro especial de rehabilitación donde la atenderían los mejores especialistas. Cuando Julia le contó a Artyom todo sobre ella, que su padre era muy rico y ahora todo esto le pasó a su esposa, que Julia solo tiene una empresa que está al borde de la quiebra por segunda vez, Artem se sorprendió mucho. Nunca hubiera pensado que Julia era de una familia rica, era tan sencilla y agradable para hablar, pero Poliña es otra cuestión. Inmediatamente tuvo claro que no era sencilla. Pero Poliña era una advenediza, todo le fue injusto y Julia fue criada correctamente por su padre. Ella nunca se comportó con arrogancia, no ofendió a la gente sin ningún motivo, no los humilló. Artyom tenía una idea diferente sobre los ricos y cuando Artyom se enteró de que Julia tenía una empresa, le rogó que la vendiera para que tuviera dinero para la rehabilitación, pero Julia no estuvo de acuerdo, estaba categóricamente en contra, no quería perder lo único que quedaba de su padre, por lo que Artem comenzó personalmente a rehabilitar a Julia.
y la niña continuó administrando de forma remota los asuntos de la empresa. En esto la ayudaron Ilya Borisovich y Larisa. Una amiga le trajo cosas de un departamento alquilado. Ilya Borisovich le proporcionó los documentos necesarios. Yulia estaba constantemente en contacto con sus fieles asistentes. La empresa todavía estaba trabajando. El tiempo pasaron 3 meses desde que Yulia se mudó a Artem. En el pueblo Artem trabajó, le dio un masaje a la niña, la cuidó y Yulia hizo ejercicio. A Anna Konstantinovna le gustó mucho la compañía y ella también los ayudó. Sí, su hija Masa también venía a menudo a Yulia, incluso se hicieron amigas. Artem le presentó a Yulia a su mejor amigo Andrei. Al principio le agradaba mucho Yulia. Andrei dijo que Artem era un tonto por involucrarse en la ciudad, e incluso un débil, pero cuando Andrei conoció a Yulia, cambió radicalmente de opinión. Sí, y a Yulia le agradaba Andrei. Siempre extrañé a Yulia por tener amigos leales como Lariska. Y en el pueblo todos se trataban bien. Siempre estaban dispuestos a ayudar. Yulia no sospechaba que había personas dispuestas a ayudar incluso a un extraño. Se sentía como si estuviera en casa con sus seres queridos. Un día Yulia estaba acostada en la cama pensando en su vida. Artem estaba en el trabajo. Anna Konstantinovna llegó recientemente, le dio de comer a Yulia y le hizo la cama y luego Yulia se fue, agradeciendo mentalmente a Dios por el cuidado con el que toda la gente la rodeaba. El gato de Artem. Yulia. Me enamoré de ella inmediatamente, pero el gato tenía celos de ella y todavía no la aceptaba. A menudo quería ir a la habitación de Yulia. Se sentaba en medio de la habitación y siempre miraba a Yulia con insatisfacción, como si deseara no estar allí. Yulia ya había intentado muchas veces llamar al gato. Le agitó algo de comida, pero Liuska la ignoró. En esos momentos el gato fingía que Yulia simplemente no existía. Cuanto más la llamaba Julia, más la ignoraba el gato. Julia dejó de prestarle atención a Liuska. Forzosamente lindo. Esta vez no irás. El gato entró a la habitación y se acercó a la cama de Yulia mucho más cerca de lo habitual. Yulia la observó en silencio. Liuska miró detenidamente a la niña con su cola moviéndose descontenta. Probablemente estaba esperando que Yulia comenzara a llamarla y luego Liuska la ignoraría otra vez. Liuska probablemente se divirtió así, pero esta vez a Yulia no le importaba, solo miraba al gato. Liuska se quedó quieta y dio unos pasos más sobre la cama, y cuando ya no volvió a acercarse, Yulia la miró. Estómago y luego Liuska saltó a la cama. Yulia se estremeció de sorpresa y dejó de respirar. El gato miró a Yulia directamente a los ojos. Yulia guardó silencio, luego el gato comenzó a olfatear. Ella comenzó a olfatear las piernas de la niña y luego el gato nuevamente. Miró a Yulia a los ojos y se subió a sus piernas en el área de las rodillas y las cosas se volvieron locas. Yulia jadeó suavemente por la sorpresa. Vaya, esa fue la mayor señal de confianza. El gato finalmente la reconoció. Yulia quiso acariciarla pero decidió no romper la frágil tregua entre ellos. Es mejor quedarse ahí tumbada, aunque Yulia no lo sienta. Debido a su debilidad, todavía quería que el gato se acostara sobre ella. Yulia cerró los ojos, se imaginó acariciando al gato, como el calor del animal se transfería hacia ella. En realidad tenía muchas ganas de acariciar a Lucy, pero lo hizo mentalmente, y después de unos minutos algo extraño comenzó a suceder. Yulia estaba tan inmersa mentalmente en la sensación que incluso creyó sentir el calor del cuerpo de un gato a través de una fina manta. Vaya, lo que el cerebro humano puede hacer es interesante y debería haberse hecho hace mucho tiempo. Sensaciones olvidadas excitaron a Yulia y trató de no perderlas. Pero entonces Yulia se dio cuenta de que algo andaba mal. Sí, así es, sintió calor, pero no solo en su cabeza, o se recostó con los ojos cerrados tratando de entender qué le pasaba, y luego sintió un movimiento en sus piernas, sintió sus piernas, no era eso, después de todo ella no lo sentía. Y entonces Julia abrió los ojos y miró a la gata, que estaba acostada sobre sus piernas y lavándose. Julia se dio cuenta de que siente cada movimiento del animal, siente el calor de su cuerpo, lo siente todo, no puede ser, siente el suyo. Piernas y luego llegó otro momento en la vida de Yulia en el que quiso llorar, esta vez de felicidad, pero no podía llorar, así que trató de concentrarse en los movimientos del animal. El gato levantó su pata, luego la bajó. Sí, la pierna de Yulia sintió exactamente ese movimiento.
Luego se rascó el cuello con la pierna trasera y cada movimiento de su pierna se sintió a los pies de Julia. Sí, sí, sucedió. Comenzó a sentir que la sensibilidad regresaba a ella, y luego Julia sintió que algo le hacía cosquillas en la mejilla, como si una hormiga se arrastrara por su mejilla. La niña se tocó la cara y se sorprendió al encontrar que su rostro estaba mojado, miró al techo donde había gotas en su rostro y entonces Julia se dio cuenta. Y ella debió haber tocado sus ojos. Julia está llorando, las lágrimas corren por su rostro, hace muchos años que no llora. No pudo, pero ahora está llorando y ni siquiera entiende de inmediato. Para que pueda llorar, puede volver a llorar. Julia empezó a llorar con todas sus fuerzas. Dios, qué alivio fue, puedes llorar todo lo que quieras, fue un alivio increíble y Julia sollozó durante media hora, a veces más fuerte, a veces menos. Ella gritó todas sus desgracias y problemas, vivencias y melancolía, todo lo negativo que había acumulado a lo largo de todos estos años, lloraba y lloraba, la ventana de sus pies se movía hasta su pecho, no tenía miedo de las lágrimas de la niña. Se acostó sobre su pecho y tarareó su canción y ahora Julia podía hasta acariciarla, el gato no fue a ningún lado, la dejó se acostó con los ojos cerrados, pronto Julia se calmó, el gato pasó de su pecho de regreso al de la niña. Pronto llegó Artem cuando entró a la habitación de Julia, se sorprendió mucho. Julia estaba acostada en la cama, toda llorando, con la nariz roja y sonriendo, estaba acostada a sus pies. Liuska estaba durmiendo acurrucada como una pelota. Artem miró a Julia con una mirada inquisitiva. Julia sonrió a los chicos, dijo Artyom, siento mis piernas. A partir de ese día la salud de Julia comenzó a mejorar cada día. La niña tenía mucho miedo de que la sensibilidad pronto desapareciera piernas, pero eso no pasó. Cada día ella mejoró, todo está mejorando. Pronto Julia pudo sentarse, incluso pudo pararse, con la ayuda de Artem no pudo salir, pero eso ya fue un gran logro para ella. Julia estaba agradecida con Artem, leyó que fue su mérito que su masaje la ayudara. Y la gata Julia creyó que el gato estaba involucrado en esto, la ignoró durante tanto tiempo y de repente se puso de pie de un salto. Era como si ella también la estuviera tratando de una manera inexplicable. Ahora Julia creía que mejoraría y comenzó a hacer negocios en la empresa con aún más celo, llamaba constantemente a su adjunto Sergei Borisovich. Después de unos meses quedó claro que las cosas estaban mejorando, obtuvieron las primeras ganancias y todo el equipo se alegró y, un mes después, Julia comenzó a caminar lentamente. Sí, ella estaba sufriendo mucho, pero ahora. Para ella era más fácil. Podía llorar y cada vez que intentaba caminar, las lágrimas corrían por su rostro, eran lágrimas de dolor y alegría. Artem la obligó a entrenar en un mes más o ya podía caminar sola, fue un verdadero milagro y solo cuando Julia se dio cuenta de que ahora podía caminar, le confesó su amor a Artem. Cuando Artem le preguntó por qué no lo había hecho antes. Porque sentía que ella sentía algo por él, la chica respondió que no podía hacerlo antes. Sí, me llevaste a tu casa y me cuidaste. Detrás de mí no podría atarte a mí, así si hubiera dicho que te amo definitivamente nunca me habrías dejado y por eso al menos tenía la esperanza de que no estuvieras atado a mí para siempre. Si nunca me recuperaba lo haría. Si había encontrado una manera de irme, se me ocurriría algo, la empresa poco a poco se está recuperando, pronto tendría dinero, podría mudarme a la ciudad, me compraría un carrito especial en el que podría moverme, en general, inventaría algo, pero no podría condenarte. Por el sufrimiento eterno a mi lado, ¿qué vida tendríamos? Estoy discapacitado, tú eres un hombre sano, lo que podría darte, mi amor, creo, no te serviría de nada, no sacarías nada bueno de ello, pero ahora sé que todo estará bien. Puedo confesarte todo. Eres una tonta, Julia, ¿y cómo se te ocurrió condenarme al sufrimiento? Sí, soy feliz a tu lado, ¿cómo no entenderlo? No me importa si puedes caminar o no. Me alegro que estés a mi lado. Pronto Artem y Julia se casaron, la boda fue muy alegre y multitudinaria, comenzó su vida familiar y todo les iba bien. En la finca caminaban cuesta arriba. Julia pronto compró un auto, ahora podía ir a la ciudad a la empresa para asistir personalmente a reuniones y organizar reuniones, por supuesto, podrían haber querido mudarse a la ciudad, pero Julia no quería eso. Ella y Artem estaban bien. Han pasado 3 años en el pueblo desde que murió el padre de Julin. A Julia Artem le iba bien, ya estaban pensando en tener un hijo,
La empresa de Julia estaba prosperando, ella estaba obteniendo buenas ganancias. La quiebra ya estaba descartada, pasó un poco más de tiempo y ya habían superado a sus competidores. Julia hizo frente a su tarea, logró no solo mantener la empresa en funcionamiento, sino también lograr un gran éxito y estaba muy orgullosa de sí misma. Estaba segura de que su padre estaba de alguna manera orgulloso de ella. Una vez que Julia Artyom estaba sentada en el patio, era sábado, estaban hablando de algo, haciendo planes para el fin de semana. Y luego un auto llegó a casa y se detuvo en la cerca, una mujer con sombrero, Julia Artyom, salió del auto. La buscaron, la mujer llevaba unos lentes de sol grandes. Julia. Artem se miraron y se encogieron de hombros y luego Artem gritó, «¿Están buscando a alguien?» Era Poliña. Sí, fue Poliña quien acudió a ellos después de que Poliña vio a Julia por última vez en el hospital. Todo le salió mal, ella pensó que su vida ahora estaba bien organizada, él tenía dinero, ella tenía autos en casa, Poliña estaba feliz de que Leonid le dejara todo a ella y dejara a su hija sin nada. Pero ni siquiera imaginó que perdería todo esto. Poliña no trabajó, no hizo nada, solo caminó y se divirtió con sus amigos, en el fondo de su corazón entendió que necesitaba encontrar otro marido que también la apoyara, pero toleró a Leonid durante demasiado tiempo en su opinión. No quería buscar tan pronto a otro papá cerca de ella, a quien tendría que volver a complacer en la cama, quería vivir para sí misma, por eso Poliña vivió para sí misma, perdió todo lo que tenía por aburrimiento, se volvió adicta a los juegos de mala suerte y perdió la mitad de toda su fortuna, la mitad restante simplemente la desperdició, siguió caminando y sin negarse nada. Poliña estaba completamente endeudada, y cuando corrió en busca de marido, resultó que nadie la necesitaba, estaba en boca de todos, todos sabían que era irresponsable y vaga y todos sabían que solo necesitaba dinero. Toda la sociedad decente sabía que había perdido toda la fortuna de su marido y muchos creían que la había recibido injustamente, todos sabían que Leonid dejó a su hija, nada más que compañía medio muerta y todos los hombres ahora evitaban a Poliña porque la consideraban codiciosa, por mucho que Poliña intentara encontrar al menos a alguien para ella, nada le salió bien. Y luego Poliña descubrió que la empresa de su supuesta hijastra estaba prosperando y supo todo sobre Julia, descubrió que Julia vive en el pueblo donde ahora puede caminar, que viene a la empresa y que está casada y Poliña decidió visitar a su hijastra y pedirle ayuda, estaba segura que en memoria de ella padre, Julia no la abandonaría. Ella simplemente no puede hacerle eso. Ella siempre fue amable. Y es justo, si alguien necesitaba ayuda, Julia siempre se la brindaba. Poliña estaba segura de que podía sentir lástima por su hijastra. Hola, Julia, dijo sonriendo, pero Julia no le devolvió la sonrisa. Artem tomó a Julia de la mano. Poliña sentía que la situación se estaba saliendo de control, pero seguía esperando que todo fuera como ella quería. Yuleka, ¿puedo hablar contigo, Yuleka? ¿Desde cuándo me convertí en Yuleka? Poliña comenzó a parpadear frecuentemente de emoción, estaba tratando de descubrir cómo hablar correctamente con Julia. Hola, Julia, quería disculparte. Parece que fui injusto contigo. Me di cuenta de esto hace mucho tiempo, pero no pude encontrar el coraje para acudir a ti ahora. Decidí que no podía dudar más. Debo admitir mi culpa, disculparme contigo y tú debes perdonarme. Debo perdonarte. ¿Por qué de repente no te debo nada? Estás en mi territorio, viniste a mi casa y quieres algo más de mí. No, creo que lo mejor es que te vayas, no aguanto, tengo rencor contra ti, pero no quiero comunicarme contigo. Una vez te dije que no quiero verte más, mi opinión no es. Cambió luego inmediatamente se fue. Poliña palideció de miedo, se dio cuenta de que Julia hablaba muy en serio, pero Poliña tuvo que luchar hasta el final de la guerra. Todos los medios fueron buenos y Poliña de repente comenzó a llorar, continuó hablando y llorando al mismo tiempo. Yuleka, perdóname, debes perdonarme, no sabía lo que estaba haciendo, estaba un poco confundida después de la muerte de tu padre, este dolor tuvo un gran efecto en mí, lo amaba tanto, no entendí lo que estaba pasando haciendo, te ofendí, lo admito, te pido disculpas. Haré lo que quieras, solo perdóname, necesito tu ayuda, sin ti estaré perdido, estoy completamente arruinado, todo es una coincidencia de circunstancias. No es mi culpa,
pero pronto me quitarán la casa por las deudas, tienes que ayudarme. En memoria de mi padre, tienes que ayudarme, ¿ella qué? Quería decir algo más, pero Julia la interrumpió, dijo tranquilamente Poliña, todo es inútil, tus lágrimas ganaron, no me hagas sentir lástima por ti, actuaste terriblemente, no te guardo rencor. Solo quiero que desaparezcas de mi vida, ya no tengo nada en común contigo, mi padre murió, siempre seré suyo. Recuerda, pero para mí no eres nadie, no eres mi pariente y mi hermana no es mi madre. Entonces Valika, eres de aquí, así que no te volveremos a ver aquí. Le recomendamos que nunca más se interponga en mi camino al enfrentar sus problemas solo. Creo que podrás encontrar algún lugar donde te puedan ayudar, sabes que hay esas personas que pagan por algunos servicios para que no te pierdas, alguien te cuidará. Poliña miró a Julia con horror. Se ofreció a convertirse en prostituta, Dios, qué lástima que Poliña se quedó mirando durante varios minutos a Julia y Artemi, luego rápidamente se dio la vuelta y se subió al auto, los frenos chirriaron y el auto desapareció de la vista un minuto después. Artem y Julia se miraron, se rieron en el camino y continuaron discutiendo sus planes, planes para el fin de semana, planes para su vida futura.